Muy buenas a todos, bienvenidos. Bienvenidos al inicio de una nueva aventura. Vamos a ver qué tal se nos da esto del tema del roleplay. Nos iniciamos a lo grande, con los mejores. Y nada, a ver qué tal. Vamos para adentro. Va a ser rol sin cámara, en principio. Luego ya veremos si la ponemos o no. Bueno, ahí lo tenéis. Os presento a Eddie Vargas. Empresario arruinado. Que volverá a lo más alto. Bueno, lo primero, tenemos hambre y sed. Vamos a ver. Es en el 2. Vale. Tenemos que ir a comprar comida, chavales. No tenemos de comer. Un día más en esta asquerosa ciudad. Ese Joe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Me alegro que estés por aquí, tío. Me vas a hacer falta. Estoy más perdido que un pulpo en un garaje. ¿Por qué se agacha? De No Pixel, tienes que presentarte a esta, hombre. Tengo un problema, tengo bindeado el mismo botón. Bueno, da igual. Esto es para agacharse. Se parece a mí. Bueno, puede tener un aire. Iremos adaptándolo, el corte de pelo y todas esas cosas. Bueno, igual voy a la peluquería y hago algún cambio. Pero aquí estamos. La intención inicial es ganar dinero. No tenemos trabajo, no tenemos dinero, no somos nadie. Vamos a ir a cambiarnos de ropa, a comprar algo de ropa, para no aparentar demasiado, porque nos quedamos en la ruina, pero lo único que nos quedamos fue este piso. De toda la riqueza que teníamos, solo nos pudimos quedar con este piso y esta prenda de ropa. No tengo más ropa, no tengo nada. Necesitamos sacarnos un carnet de conducir, necesitamos comprarnos ropa, necesitamos un trabajo. Esto va a ser un lío. Bueno, al lío, vamos allá. Bienvenidos, chavales. A ver qué tal la historia. ¿Esto cómo era? Tenemos el móvil. Sí, Will anda por aquí también. Imagino que coincidiremos en algún momento.
Vale, aparecimos aquí. Nuestro apartamento está aquí. Primero de todo, vamos a ver qué tal el rendimiento. Esperemos que, haciendo streaming, que me vaya bien el juego. Necesitamos comprar comida. Imagino que el punto más cercano para comprar comida será esto de aquí, ¿no? No, esto es una licorería. Imagino que... Tienda de ropa la tenemos aquí al lado. En la gasolinera, para comprar comida, el sitio más cercano. ¿Cómo lo ves, Joe? Help me, please. O me busco un badulaque. Los fleca estos no sé qué son. Hay un montón de ellos. Tenemos hambre, chavales. Bueno, vamos a ir a la gasolinera. ¿Cómo? Y preguntamos por allí. Malo será. Tenemos el ayuntamiento al lado. Podemos encontrar trabajo. Hay que buscar un método de transporte. Bueno, mira, tenemos un sitio para comprar ropa aquí. Me van a atropellar. A ver, tengo hambre, pero yo creo que aún puedo aguantar. Buen coche, amigo. Mucha suerte, Joe. Dale cañita. Aquí estaremos. Mucha suerte, ya me contarás. Va a estar cerrado. Tiene toda la pinta de que está cerrado, chavales. Hombre, claro. Igual es por el otro lado. ¡Ey! He cobrado. Vale, el ayuntamiento lo tenemos aquí. Maravilloso. Necesitamos un trabajo.
Parezco un NPC y todo, chaval. Nada, no está cerrado. Bueno, pues nada, nos iremos. Qué buen coche ahí. Qué raro corre, ¿no? ¿Cómo se nota que no corrió nunca en su vida? Esta ciudad está desierta. Qué dura es la vida del pobre. Ni un coche, ni una mísera bici. ¡Ey! Un médico fumando. Ese Jesús, hombre, ¿cuánto tiempo? Bienvenido de vuelta. ¿Qué tal va todo, tío? Estás flipando, ¿no? Estás flipando viéndome a mí ahora aquí en el roleplay. ¿Quién te iba a decir a ti, eh? Te presento a Eddie. ¿Dónde vas? Está en verde. Toma por culo. Oh, se hace de noche.
Necesitamos comida. Mira esa hamburguesa, qué buena pinta. Aquí vendrán comida. ¿Qué tienda será esta? Yo es que soy nuevo en la ciudad. No tengo ni idea. Ah, mira, este es un cajero, me viene bien. Vamos a sacar pasta. Es un tío rico, tío. Que fue rico un día. Nunca corrió en su vida, no sabe correr. Eso de correr es de pobres. Hi, Jackie. Can you call my accountant? Configura el PIN en el banco. Ah, vale. Nada, vamos adentro. Hay que configurar el PIN, si no, no puedo usar los cajeros. Hola, señor. Buenas tardes. Cuentas, transacciones. Ver todo. Mira, parece la de la banca. Cuentas. Cambiar PIN. No creo que me vayan a robar, ¿no? Pues mucha suerte, Joe. Vale, has cambiado el PIN. Da igual, si no tienen forma de robarme dinero, me imagino. ¿Y qué tal? ¿Te pareció difícil o qué? Crear nueva cuenta, esto está bien, todo bien, vale. Ok. Yo ahora lo que quiero es retirar dinero. Hasta luego, muchas gracias. Maravilloso. Ahora, en cuanto haya hueco aquí y hagan exámenes, tío, inténtalo. Vale, podría retirar desde allí también. Retirar. Cantidad. Yo qué sé. 300. Retirar. Eso es. Y ahora tengo en la cartera 300. Bien. Para comprar comidiña. Claro, claro. Dale duro. Hay un coche por 4,5. ¿Cómo 4,5, loco? Eso es demasiado barato, ¿no? Y ahora lo que necesito es comida. Lo primero. Comida y después trabajo. Que antes de ir a buscar trabajo, igual me voy a tomar unas copillas ahora que se hace de noche. Abrió el Ubu Café. Hola, buenas tardes. 4.500, sí, sí. El Mini ese... El Sinca. Pero yo no voy a andar en un coche de pobre. Antes ando en bici y hago ejercicio. Uy, vienen coches. Está en rojo. ¿Qué hacemos? ¿Cruzamos? No cruzamos. ¡Corre, corre! Nah, ganaremos más pasta y compraremos uno un poco mejor, hombre. No voy a gastarme 4.500 en el primer coche. Hay que darle trabajo a los taxis y esas cosas. Esto es una propiedad, aquí no queremos hacer nada. Estamos conociendo la ciudad, somos nuevos en la ciudad. Tenemos que aprender y conocer la ciudad, lo primero. Luego ya vendrán las cositas, vendrán los coches, comprarnos una casa, recuperar nuestro imperio, por las buenas o por las malas. ¿Viste lo de Auron? No sé qué pasó con Auron. No tengo ni idea. ¡Bingo! Oh, cómo molaría que hubiese un bingo de verdad. Está cerrado. Sí, seguramente. Yo ya me lo olía.
Es que este año va a ser muy de roleplay, por el tema de... Yeah, this hedge fund was like interested in financing, but I had to say late. Por el tema de que It's like a big sale GTA 6 y va a ser bastante de roleplay, tiene pinta. Bueno, llegamos al sitio. Imagino que aquí vendrán comida. Yo soy muy nuevo en todo esto, tengo que adaptarme al tema del do, del mid, todos los comandos. Joe, si estás por ahí, te agradecería que me echases una mano si ves que cometo algún error. Sobre todo ahora al principio, que yo aprendo rápido. Oh, no me digas que aquí no hay nadie. Esperemos que vendan comida. Sí, sí, pero había algún problema. Mira, de hecho está cerrado. No, me voy a morir de hambre. Necesito comida. Esto está cerrado, necesito un badulaque. A ver, mapa. Mapa. Ya, ya. Es que va a ser complicado. Mira, tenemos... ¿Esto qué es? ¿En la tienda de licor venden comida, Joe? No creo, ¿no? Si no, pues llamo un taxi y me la pela. Otra tienda de licor. Ah, mira, aquí hay un badulaque. Bueno, pues es una calle para abajo, no pasa nada. Vamos al badulaque. Está aquí al lado. Lo dicho, así vamos conociendo la ciudad, tengo que adaptarme. Yo jugué al GTA, pero hace bastante. Y la ciudad la tengo bastante olvidada. En esta ciudad de mierda, I know. You work really con lo que yo era. travel a lot. You're married with kids. Senando, buenas noches. I know, busy. I wait tables. Nah, Jesús, de momento vamos a ir de chill, vamos a ir andando, tranquilamente. Está aquí al lado. Y la pasta nos sobra. Y que vaya surgiendo lo que tenga que surgir. No fume, señor. Malditos pobres. Ah, vale. ¿Ahora se me escucha bien? Tenía activado el modulador Hey, fijo. Broseph. ¿Se me escucha, Nando? Yeah, I'm down for some clubbing. Where you thinking? Sí, ahora está desactivado. Call me later. Hostia, es el único que me avisaste, tío. Estaban todos flipando ahí. That place is Bueno, so played out. es la memoria del fulano, ¿sabes? Es como si se hablase con la mente, ¿sabes? Con los pensamientos. Yo hablo con mis voces. Hablo con las voces de mi cabeza. Sí, lo tengo aposta, ¿eh? Sí, lo tengo aposta. Lo tengo para eso, justamente para eso, para cuando sean pensamientos del fulano. Pero lo tengo que cambiar, porque justo lo tengo bindeado en una tecla, en la misma tecla que agacharse, tío. Señor, déjeme cruzar, por favor. Y usted también. Así me gusta. Respeten, por favor. Hay que tener cuidado a la hora de cruzar, porque aquí te atropellan en menos de nada, ¿eh? Qué dura es la vida en esta ciudad. Qué dura es la vida del pobre. No tengo trabajo. Solo tengo una casa de mierda. Espera un segundo que tengo que permitirte eso. Ahí está.
Hiciste el examen en 5 minutos. Ya me falta la hostia de tiempo. Esto poco a poco. Mira, por aquí hay música. Debe de haber una discoteca o algo. ¿Qué clase de fiesta hay aquí? ¿Cómo podré ganarme la vida en esta mierda de ciudad? Me niego a trabajar de basurero. El casino lo voy a arruinar. O es mi ruina o mi fuente de ingresos. Hombre, siempre puedo hacerme influencer. No lo sé. ¿Qué le pasa, señora? Vaya panza. Jefe del casino, no. Dueño del casino. Me gusta. Ese Pablezas. Gracias por el follow, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo te va por los madriles? Bienvenido a los inicios del rol. Mis inicios en el rol. Eso es. Acaba de suscribirse a Twitch Prime. Muchísimas gracias, loco. Muchas gracias por el Prime. El Badulac está ahí. Está para ese lado. Spring. Ahí está en rojo. No hay coches. Quieto, quieto, que viene un coche. Y la policía, además. Parece que están borrachos. ¿Qué le pasa a la gente de esta ciudad? Look, I've got like the most amazeballing creditors opportunity ever. Mira para los lados, que aquí la gente anda muy loca y te atropellan en menos de nada. Es un colega, Pablezas, grande. Dejando el Prime. Los que estáis por ahí, ya sabéis, si tenéis el Twitch Prime, podéis suscribiros gratis. Me pueden ayudar a salir de la pobreza. Otro que tiene ganas del 24 horas. Caerá, caerá. Igual no de Suica. Igual no de Suica, pero caerá. Bueno, esta zona de la ciudad parece que está un poco más... este me va a atracar. Señor, tiene mala pinta usted, ¿eh? ¿Qué quiere? Nah, el Suica está bien para darle así un par de horitas. De vez en cuando. Pero no en la intensidad de antes. La intensidad de antes era una locura. Este. A ti no te enseñaron a peinarte en casa. ¿Y tú, pobre, qué quieres? Como que pobre, chaval.
No veía esos peinados del Bitcoin. Va a hablar el coletas. Sí. ¿Cómo te llamas? Yo, Diego. Oh, perdón. Eddie. Eddie o Diego. Eddie. Eduardo. Eddie. Eduardo. ¿Que eres nuevo en la ciudad? Efectivamente. Te veo un poco perdido por ahí. Sí, necesito comida. O algo así, ¿Dónde, pues. ¿Dónde compran la comida aquí los pobres? Pues yo acabo de venir de un badulaque en el que estuve comprando ahora. Justo al que iba yo. El problema, bueno, que este es más caro que el que estuve antes. Ah, que tienen diferentes precios. Sí. Bueno, es que de hecho ya fue un robo dentro del badulaque y bueno. Al Buah. final me dijeron que estaban con esos precios porque estaban mucho más caros en los otros lugares, entonces necesitaban clientela. Es que vaya mierda de ciudad. Madre mía. ¿Qué? ¿Vas a comprar comida? Sí, efectivamente. No sé si puedes coger esto. ¿Eh? ¿Lo ves? Hombre, muchísimas gracias, caballero. ¿No hay de qué? Hay gente amable en esta ciudad, por lo que veo. ¡Ay! Epa, ¿cómo? Perdón. Perdón. Es que de donde vengo así daban las gracias. Nada. Pues allá voy. Voy a ir al badulaque, necesito comida. ¿Cómo te llamas tú a todo esto? Yo soy Dan. Down. Bien. Dan, no, Dan, gilipollas. Bueno, si quieres darme tu número de teléfono, pues igual nos podemos tomar unas copas por ahí o enseñarme la ciudad si la conoces. Vale, mira, yo voy a empezar a currar seguramente en una media hora en el Burger Shot. O sea que si te pasas por allí, pégame un toque y te invito a algo. Vale, maravilla. Perfecto. Ahí te va el contacto. ¿Llegó? A ver. Efectivamente. Muchísimas gracias. Y te mando el mío. Correcto. Te llegó, ¿no? Ahí estás. Ah, Y ok. come, que yo ya estuve en el hospital por no comer. Sí, pues yo estoy a punto. Muchas gracias. Chao. Chao. Bueno, tenemos nuestro primer amigo. Vamos a ver. Calla liada. ¿Cómo te llamas, Diego? Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver. Centrémonos, por favor, que me distraigo. Comida, por fin, comida. Come, gordo. Hombre, hay que rolearlo. Ay, Dios mío. Bueno. Sí, hombre, sí, yo confía. Eso de pegar piñas con el clic izquierdo es una putada, ¿eh? Sí, hombre, sí, confía. Eso no ha de ser tan fácil o tan difícil, sobre todo si tienes experiencia. Tengo la enfermedad del misclick también. Me la guardo, me la apunto. Porque me pasará más veces. Ey, me dijo que trabajaba en el burger de no sé qué. Pff, madre mía, yo con la memoria que tengo aquí voy a ser un caos. Badulaque. Necesitamos... Bueno, ahora en realidad me salvó la vida, en realidad, ¿eh?
porque iba a acabar en el hospital. Pero visteis cómo venía detrás acechando. Gente más rara en esta ciudad. Ahí va. Se fue a la virga. Me está molando, me mola. Me tengo que coger ritmo, soltura. Pero me mola. Vamos aquí. Cerramos esto. Y hay que esperar un ratito y volvemos a intentar entrar. Porque están atacando y se cae el servidor. Ya pasó ayer. Bueno, pero mientras hablamos ahí un ratito. A ver. Imagino que habrán puesto por aquí, ¿no? Y reinicia. Pues entramos. Sí. Lo intentan tirar a cada rato porque la gente, yo qué sé, envidia o yo qué sé. No sé por qué lo harán, pero es lamentable. Que alguien pierda dinero, porque eso cuesta dinero, y tiempo y de su vida en hacer esto, no tiene puto sentido, sinceramente. Oh. Ostras. Bueno, quitando los pequeños fallitos y mi inexperiencia y tal, espero que os esté gustando la historia del personaje, por lo menos la personalidad que le voy a poner. Y que lo paséis bien por ahí, chavales. Sí, es por Reborn, claro. Es el más conocido. No creo que sea por... Pero igualmente, no tiene sentido que alguien haga eso. No sé por qué, sinceramente. Qué gracia. Qué gracia le encuentran o más que joder, simplemente. Y joder, ¿por qué? Lo único es por envidia o no sé. No tiene mucho sentido. Madre mía, tengo que ir a la peluquería, chavales. Tengo unos pelos... Lamentable. A ver si entramos. Sí, seguro. Seguramente. Lo bueno es que el juego va de puta madre y el directo se ve bien, ¿no? ¿Lo veis bien en el directo o qué? De calidad y tal, ¿qué tal se ve el juego? Yo creo que bastante bien, ¿no? Salió una herida aquí, tío. Un herpes de ese de mierda en el labio. Se ve de locos. Maravilloso. Importante. Bueno, está conectando al server. A ver si el suerte y entra. Hostia, tengo que meterme en la cabeza lo de Eddie, ¿eh? Eddie. Eduardo Vargas. Eduardo Vargas. Padre mexicano, madre gallega. Por favor, que se me va la olla, tío. Me preguntan cómo me llamo. Me vuelve a pasar lo de le digo Diego que... Bueno, siempre puedo decir, ¿a ti qué te importa? Está guay, Nando. Es una simulación de es simular una vida. Te tienes que hacer un personaje y el resto de gente también. Y de momento lo que viste es muy parado. Temazo. Ya os digo, está muy guay. Sí, claro. Y tienes la intro porque no la veis. Está guapísima. A ver. Está guapísimo. Pues este de momento está... Yo estuve viendo algo mientras trabajo y está muy guapo, tío. Están montando esas historietas guapas por ahí. A ver qué tal nosotros y nuestra historia, tío. A ver. Yo confío en pasármelo bien. Y sobre todo eso, cuando me adapte y coja soltura y confianza y me meta más en el papel y tal, yo creo que puede molar mucho.
el tema de que somos pobres, que fuimos ricos un día, somos un poco clasistas y tal. El personaje yo creo que está guapo, que tiene chance de ir escalando, ¿sabes? Puedo escalarlo básicamente, puedo escalarlo lo que yo quiera. La gente falló muchas cosas, sí. A ver, aquí el examen también fue... Para mí me pareció chunguillo. Que se puede aprobar, obviamente. Yo porque iba bastante bien preparado, si no... Vale, creo que entra. Efectivamente. Seguimos, chavales. Bueno, vamos allá. Estábamos yendo al Badulaque, ostras, se desapareció. Lo malo de estas caídas y de este reinicio es que si estás con un coche te desaparece, por lo visto. Eso es una putada. Eso es una gran putada. Íbamos a este Badulaque, ¿no? A este de aquí. Que hay gasolinera y todo esto, sí, yo creo que es este. Badulaque Central. El del norte creo que decían que es el más barato, pero nos queda un poco lejos. Vamos a este. Además yo eso no lo sé. ¿Qué coño? Bueno, sí, lo dijo el otro antes. Nos lo dijo el colega. No me acuerdo del nombre. ¿Cómo se llamaba el fulano? Dan. Que le llamé Down. Ay, la hostia. Muy buenas, Polar. O Polar. Aquí estamos. Sí, yo solo quiero comprar un poco de comida y agua. Creo. Sí, las dos cosas. Comida y agua. Que no veas tú cómo cae. Cómo baja. Estaba yendo mal. Estoy desubicado. Maldita ciudad. ¿Sabes una cosa? Lo que Joe. ¿Qué pasó? Sí, sí, estaba yo trabajando. Fue justo enfrente de la gasolinera. Yo escuché un ruido, no le hice ni caso. Dije yo, va, sabe Dios, ¿qué pasó ahí? De repente empecé a ver todo el atasco y ya flipé. Ya dije, hostia, algo pasó. Fui a mirar y estaba el árbol allí zapateado en mitad de la carretera. Señor, ¿por qué corre? Mira, ahí hay otro corriendo. Correr es de pobres. Mira cómo corre aquel. Desubicado. Sí, sí, sopló bien, sopló. Hubo un tiempo de locos. Solo tenemos 4000 y pico pavos. Podríamos ir al casino y jugárnoslo. Es mentalidad de tiburón. No, no, sí, igual. Ay, no, se cambió, sí. Efectivamente. Eso era... Aquí... Aquí... pues está puesto. No sé por qué se cambió. Tú sabes, Joe.
Ahí es la de andar, la que acabo de poner. La de correr, no sé. Sí, sí, es en F3, pero... Las de andar son estas todas. Y la que tenía puesta era la Alien. Ahí está, ya se puso de nuevo. Vale, vale. Está en verde, corre, corre, corre. Y aunque aquí la gente no respeta los semáforos, me pueden atropellar igualmente. La ciudad de locos. Todo el mundo anda con prisas y estresados. Yo, por ejemplo, si me quisiese ausentar un minuto, ¿qué hago yo? Me siento en un banco y lo puedo dejar ahí sentado en un banco. ¿Tienes armas en el juego? Sí, claro, hay que conseguirlas. Es algo ilegal, pero hay armas, sí, claro. Otra vez. Joder, macho. ¿Va a estar así todo el rato o qué? Bueno, pues nada. Vale, perfecto. Mientras esperamos a que se reinicie, pongo música y ya aprovecho y me ausento ahora. Un minutito. Tengo que ir al baño. Mismo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered. Vale, os quedáis aquí un minutito. Vuelvo ahora. Está todo, ¿no? Sí. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Aquí estamos. Vamos allá. A ver si va.
Que este es otro de los motivos por los que paso de momento de tener coche, porque basta que se te caiga el server y tengas que ir al depósito por el coche. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry. Vale, Jesús. Buenas noches, tío. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. Sí, Polar, aquí dentro del juego ya te digo, hay de todo. Tienes armas, tienes drogas, tienes trabajos, tienes que comer, tienes que beber, tienes que hacer como una vida. Tienes que hacer una vida, una historia completa, en todos los sentidos. Puede ser bueno, puede ser malo. Cargando. I don't do this for the riches, I'm infected. My condition is I'm always in my head. These words are my religion, I'm obsessed, it's by decision. I'ma do this till I'm dead. Set me on fire, set me on fire. Whoa, whoa. I'm still alive, I'm still alive. Whoa. Bet you didn't think that I'd come back to life. A ver si va bien de esta, tío. Que no se vuelva a caer, joder. You didn't think that I'd come back to life. Bet you didn't think that I'd come back to life. Y después de la comida, como aún tenemos pasta y tenemos margen para encontrar trabajo y tal, vamos a ir a la hamburguesería del colega, de la única persona que conocemos en la ciudad, y nos tomamos algo por allí. Y a ver si conocemos a alguien más y nos ofrecen algún tipo de trabajillo. Vale, cargamos. Ahí estamos. Otra vez se me borró el punto. Joder. Pues nada. GPS otra vez. Puede ser nuevo en la ciudad. Vamos, vamos. ¿Por qué corres? Tranquilo. Que no te persigue nadie. La ciudad está llena de pobres, pero de momento parece buena gente. ¿Dónde va ese? Con el Ferrari. Qué cochazo. Vale, aquí tenemos tiendas. Bueno, parece un buen sitio. La señorita está esperando el taxi. Y un cajero. Otra vez.
Tío, no puede ser. Es imposible, tío. Voy a ver en Discord qué están hablando. Porque, tío, madre mía. ¿Hora punta de ataques o qué pasa aquí? ¿O es solo a mí? Sí, tremenda F. Caída, sí. Ya. Sí, efectivamente. Mucha F, mucha F. Bueno. De verdad. Félix Ruiz. Ruiz acaba de suscribirse a Twitch Prime. Muchísimas gracias, tío, por el Prime. Muchísimas, muchísimas gracias. 2 mesazos ya, ¿eh? Eso es. No hablas mucho por aquí, pero... Se agradece, tío. Se agradece el apoyo. Pues nada, chavales, hay que esperar. Volveremos a intentar entrar otra vez. Y... esperemos que aguante. En una de estas dejarán de atacar y conseguiremos quedarnos estables. Sí, Félix, ya. Hay mucha gente así. No pasa nada. No, Hanluk, están atacando el server. Están atacando el server constantemente. Llevan así ya toda la tarde. Ayer igual. Y es una putada, es una gran putada. Sobre todo para los que están organizando todo esto, tío. Porque el trabajo que lleva hacer todo esto... Que por culpa de 4 matados... se esté yendo a la mierda el trabajo de mucha gente. Es jodido, es jodido. Pero bueno. Paciencia, paciencia, porque los acabarán cogiendo, se irán evaporando y llegará un punto en el que funcione bien y vaya bien. Hay gente trabajando en ello. Una putada. Sí, Hanluk, sí. Es una putada, es una gran putada. Pero bueno, ya os digo. Es cuestión de tiempo que paren de hacerlo, porque al final esto cuesta dinero. A los hackers o quien sea el que lo está haciendo, tirar un server no es tan fácil. Esto requiere dinero y recursos y tiempo. Llegará un punto que no sé, pararán, ¿no? No tiene sentido. Ya no tiene sentido que lo hagan, no sé por qué lo hacen. Pero bueno. Hay gente con mucha maldad en el cuerpo. Bueno, estamos entrando. De momento va cargando bien. Y a ver si nos dejan tranquilos un rato, joder. Para presumir, sí. Pues sí, mucha gente, pues igual, sí, también. En tema entre hackers y tal, pues... que tengan ese rollito de... mira, yo tiré el server tal, el server cual. Igualmente. Es una... no sé. Es tener maldad y poco respeto por la gente que dedica su tiempo a esto, tío. Porque al final hay mucha gente trabajando para que esto funcione. Y que por culpa de 4 matados te jodan el chollo, jode bastante, ¿eh? Pero bueno, esperemos que se acabe arreglando. Más me jode a mí, que llevo 8 horas en mi trabajo, currando. Llego a casa con ganas de pasármelo bien y distraerme un rato y daros un buen contenido y me joden de esta forma.
Es lo que te digo yo. Que no es solo de los organizadores, es de mucha gente. Es una mierda, tío. Bueno. Vamos allá. Otro intento. Seguimos. Digamos. No ha pasado nada. Esa señorita, ¿por qué corre desorientada? Se la van a atropellar. Ah, que es por aquí dentro. Puede ser. No me voy a meter en un callejón. Igual me roban. La ciudad está llena de maleantes. Tengo que cambiarme de ropa. Esta ropa ya huele. Desde que me quedé en la ruina, la única ropa que me queda. Burger Shot, esa es la hamburguesería del colega. Ya abrió. Siguiente destino. Hola, amigo. Hola, Derek. Vamos a ver. Vamos a comprarnos un par de sándwiches. Un par de botellas de agua quería. Yo creo que así... Así, 3 de cada. Ponme 3 de cada. Eddie Parkas. Eso es, José Kuma. ¡2 por 1 en burros! Bueno. Póngame 3 sándwiches y 3 botellas de agua, por favor. ¿Eh? ¿Ya lo compré? Imagino que sí. Efectivamente. A ver. Se ha bugueado. Ahí está. Perfecto. Y ya nos quitó el dinero, efectivamente. Pues nada, muchísimas gracias, caballero. Que tenga buen día. Ten cuidado aquí, que aquí la gente andan como locos. Run. Vamos a ver. Tenemos comida, tenemos bebida. ¿Qué necesitamos ahora? Ir al burger. ¿Dónde está el burger? Cuidado, cuidado. Que la gente está muy loca. Vámonos de aquí. Que aquí igual me atropellan. Puño. No, no, no. Gracias. No quiero armas de momento. A ver, vamos a probar una cosa.
Ay, mierda, soy gilipollas, no sé ni escribir. Shit. No, esto no es lo que quería. Bueno, sigamos. Vamos a ver. Mapa. Vamos al burger. Burger. No estaría mal ir a la barbería. Uf, está lejísimos. Está cerca de casa, mira. La tenemos cerca de casa. Tequila la. El gym. Hay que ir a hacer burpees. Tienda de ropa. Ah, mira, esta está cerca. Vamos a cambiarnos de ropa. No puedo ir con esta ropa. Tengo que camuflarme entre esta gente. Tengo que aparentar ser pobre. Soy pobre. ¿Cómo aparentar? Estoy arruinado. Ese está enfermo, ¿eh? Gente rara. Luego tenemos que encontrar el burger. Quiero ir al burger. Y ese coche ahí encendido en un callejón. Están haciendo track-a-track. Vale, Joe. Descansa, tío. Ya me contarás qué tal te fue la prueba. Cuando te den el resultado. Ya vuelve a correr normal el tío. Bueno, eso es porque claro. Por el reinicio. Ahí está, cambiado. Estoy practicando correr. Los pobres corren. Algún día aprenderé a correr. ¿Ves? Correr en un coche de esos. Eso sí que es correr. Aquí no respetan los pasos de peatones ni nada. Maldita gente.
Ya casi llegamos. Buenas noches ha quedado. Anda, mira, qué suerte. Hemos encontrado el Burger Shot. De pura casualidad. Destino de la vida. Así tenía que ser. ¡Ay, que me atropellan! Bien. Una tienda de ropa, chavales. Esperemos que sea 24 horas. Efectivamente. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estamos? Hola, señorita. Quería comprar ropa. ¿Comprar ropa? Comprar ropa. Me gustaría verme, por favor. Tiene que haber otro sitio. Aquí. Eso es. Vamos a ver. Prendas. Máscara, nada. Bufanda, no quiero bufanda. Chaquetas. Chaqueta... Bueno, a ver qué hay. Vamos a ver. Me gusta la sudadera. A ver qué más hay. Este flow me gusta. Tengo que parecer pobre. Que no soy pobre. Vamos a ver, vamos a ver. No me gusta nada, no me gusta nada. Qué ropa más fea tienen aquí. Estos pobres no tienen gusto ninguno. Me gusta. Pantalón. ¿Un chándal? Interesante. Una faldita. Madre mía, qué mal gusto tiene esta gente, Dios mío. Sí, un peto. Claro que sí. Unas mallitas. ¿Cómo no? ¿Hay un pantalón normal, por favor, señora? ¿En serio no tiene un pantalón normal? Esta maldita tienda. Este me sirve. Y las bambas me gustan así. Buen flow.
Chaqueta, chaqueta. Hmm. Me puede valer. ¿En blanco? ¿En negro? Vamos a ver qué más hay. ¿Cuál era ese? Recordarlo, hay que recordarlo. Vale. A ver qué más tienen por aquí. Me gusta este flow. Algo intermedio. Me lo quedo. Vale. Y ya parecemos un poco más pobres. Sin perder la clase, claro está. Debería ir a la peluquería. En otro momento. Vamos a visitar a nuestro colega. Uy, qué hambre tengo. Qué símbolo más interesante. Vale, y... ¿Aquí te mando un correo entonces o...? Sí, mandame un correo ahí y listo. Buenas, Rey. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, ¿qué tal? ¿En qué te ¿Están puedo abiertos? servir? ¿En el Burger Shot? Sí. creo que sí. Me abro un lado. Si quieren, aténdanlo ahí. ¿Qué tienen de menú? Te digo un poquito por encima, tío. Tiene varios combos, o si no puedes pillarlo, suelto. Tengo bastante hambre. ¿Qué me recomiendas? Yo te recomiendo el combo tocho, tío. Si te llevas también de regalo un café. ¿Cobráis con tarjeta? Sí, claro, tío. Yo te paso una factura y tú pagas. Venga, va. Ponme el tocho, el tocho. Venga, vale. Te digo, serían 85, ¿vale? Te voy pasando la facturilla. Seguro me lo envías. Se me quedó el móvil ahí pillado, que lo había A ver, puesto. ven, acércate un poquito más, tío, por fin. Aló. Uy. Hola. Hola, ¿qué tal? Vale, ok. Hola. Ahí estaría. Vale, pues listo, tío. Te voy preparando el pedido. Dame un segundito. ¿Tú me escuchas? Yo sí. Vélez 3, ¿verdad? Sí. Pongo algo en... No, en solo objeto. busco ya en el correo, en el asunto, ponme punto y punto. No hay- Ah, bueno,
Imagino que será así. Vale, a ver, lo voy a meter en la bolsa. Pero no va. El móvil anda tonto. Tuve que ir a cajarme varias veces al ayuntamiento. Pues estaría. Muchísimas gracias. Que tengan buena noche. Nada, Rey, tío. Igualmente, tío. Disfruta, aprovecha. Gracias. Imagino que no me habrá timado, ¿no? ¡Olé! ¡Tenemos el combo completo! Comidita. Es barato, ¿eh? Sale barato esto, ¿eh? Sale mucho más barato que ir al Badulaque. Encontramos un sitio de comida para pobres. Nada mal. Oh, tengo que ver lo de ampliar el tamaño de las fuentes, ¿eh? Porque cuando me salen los 1000 y los do, sale muy pequeño, casi no lo leo. Tengo que ver cómo hacer eso. Vale, pues ahora lo siguiente que sería... Vamos conociendo. Esto está... Mapa. Pegadito a la playa. Me gusta. Podemos ir a observar las vistas en la playa. ¿Qué os parece? Sí, estoy loco. Escucho voces en mi cabeza. Ah, buen flow llevo. Bueno, tengo lo básico. Tengo comida, tengo bebida, tengo un techo bajo el que dormir. ¿Qué sería lo siguiente que haría un pobre? Para ganarse la vida. ¿Atracar un banco? ¿Quizá? No. Mala idea. ¿Basurero? Mira qué canal. Buen sitio para deshacerse de un cuerpo. Anda, mira, he aprendido a correr de repente. Ya se me ha olvidado. ¿Cómo era? Y cualquier silla. No entiendo, yo antes le di al barra sit y se apoyó.
Yo quería que se sentase. No sé cómo es el comando para sentarse. Tengo que buscarlo. Ah, qué recuerdos. El mar. Ahí tenía yo mi yate. No es buena idea. Mejor no vamos allí. Pasemos por la playa. ¿Cómo? Espera un segundo. Bueno. La ciudad quedó arrasada, ¿eh? Debió de ser el COVID. Un poco de footing por la mañana. No viene mal. A ver si aprendemos a correr. Hey, I haven't seen you at the Epsilon training. You okay? De imbécil. Unbelievable! I told you I knew Tai Chi. Stupid. Estúpido tu padre. Mal educada la gente. Sí, tengo que ver de poner más grande lo del Mi y el Du, porque es que ahí casi ni lo leo. Se ve pequeñísimo. Bueno, primera toma de contacto con la ciudad. Vamos conociendo sitios. ¿Aquí qué hay? Ah, mira, el gimnasio. El paso de correr que me despeino. Yo creo que...
Bunny27, muchísimas gracias por el follow, tío. Bienvenido. Bienvenido a esta nueva aventura. Soy nuevo en el tema del rol y todo esto. Me estoy adaptando aún al tema de controles, a utilizar todo el barramí, barradú y todas las cosillas. Adaptándome un poco a la ciudad. Pero bueno, ahí vamos, poco a poco. Señor, tápese, cochino. ¿Iremos al Lugu Café o qué? Vamos a investigar ese sitio. ¿Y eso? ¿La casa de Ibai? Sí, señora, estoy bastante perdido. ¿Me puede decir por usted? Vale. Lo suyo sería ir aquí. Vamos a buscar trabajo, chavales, porque esto de ser pobre es una auténtica mierda. Sí, estoy loco. Hablo con las voces de mi cabeza. Son buenas consejeras. Uy, no veas tú. Qué hambre tengo otra vez. El sándwich que me comí antes no llenó nada, ¿eh? Y esto me recuerda a mi colección de coches. Yo tenía una colección de coches. ¿Qué le pasa, señora? Y la gente está zumbada. Malditos pobres. Y así es la vida. Caminar y caminar y caminar. La vida del pobre. Cómo echo de menos mis coches. Cómo echo de menos mis mansiones. Buena moto. A matarse. Pero qué mejor forma de conocer una ciudad que paseando. Presumen de coches.
Se va borracho. Coche tan bueno y borracho. De verdad. Qué desperdicio. Ah, que se va y lo deja abierto. Pero esta ciudad... La gente está un poco loca, ¿no? Ah, vale. Es automático. Y ya tengo hambre otra vez. Solo hago comer. Necesito sacarme el carnet. Antes tenía chofer. Ahora no me va a quedar más remedio que conducir. Debo de estar en un barrio de ricos, ¿eh? Por aquí me tendré que comprar la ciudad. Comprar la casa. La ciudad de momento no. No seamos tan ambiciosos. Qué aburrida es la vida del pobre. Bueno, tiempo para pensar. Tenemos que salir de esta situación.
Una bici. Una forma de moverse. Curioso. Ese edificio. Ese edificio me lo quiero comprar. Y ese de ahí también. Estoy cansado de andar, ¿eh? Lo cansa. Necesito un medio de transporte. Una bici. Eso es de pobres. Tengo que sacarme el carnet. Y comprarme un coche. Un Ferrari. Bueno, que no puedo. Soy pobre. Tendré que comprarme una bici. Tan bajo he caído. Efectivamente. Una de mis voces de la cabeza me recomienda comprar una bici. La otra, un Ferrari. ¿Quién le hago caso? Necesito dinero. Sea como sea. Tiene que haber alguna forma en esta maldita ciudad de conseguir dinero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, 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 mira el loco. Mira el loco que va con la moto por ahí, chocando por todos lados. Si no te digo yo que en esta ciudad están todos locos. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a bajarnos unas aplicaciones. Un juego.
Tenemos que hacernos un weird y un instapic. Necesitamos socializar. Conocer gente. Es la forma de volver a ser ricos. Yo solo no puedo. Esto sí, en teoría, si pongo así... No. Bueno. Todo el mundo con cochazos. Y yo corriendo. Puede ser más triste la vida. Comiendo sándwiches. ¿Quién me lo iba a decir? Yo tenía que estar aquí dentro, comiendo caviar. Mal sitio para sacarse una foto. Permiso requiere el befón. Imagino que será así. Va. No sé. ¿Y ahora cómo lo quito eso de ahí? ¿Hay alguien por el chat que sepa cómo se quita eso de el mensaje ese de ahí arriba? ¿Alguna voz de mi cabeza me puede ayudar?
Debe de ser por el otro lado. Me imagino. Tiene toda la pinta. Bueno, hace buen tiempo en esta ciudad por lo menos. Quiero un sitio tranquilo para ponerme con el móvil. Aquí mismo. Vamos a ver. Vale. Vamos a hacernos las cuentas, crear account. Eduardo Vargas. Gracias, Olaya. Gracias por el follow. Tenemos Twitter, chavales. Vamos a ver. Claro, ya no puedo ver las fotos. Eso es. Acabo de cobrar el paro. Podría vivir de pagas. Crear cuenta.
Tengo que ver para ampliar el tamaño de las fuentes, chaval. Se ve todo demasiado pequeño. Hola, no deja. ¿Por qué no deja mayúsculas, por favor? Eddie Vargas. Ah, se puede hacer directo. Siempre me podría dedicar a eso. ¿Eh? Editar perfil, cambiar foto de perfil, por favor. Me sirve. Está... ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo y las tecnologías nunca las entenderé. Oh. Eso está... Mi primera chamba. Ah, claro. Claro, un segundo. Tengo que abrir el chat de YouTube. Que soy un desastre. Y no lo tengo abierto. Hola. Que soy un desastre. Cállese, señor. No lo tengo. ¿Puedo dejarlo por aquí? Ahí está. Vale, seguimos. Mi primera chamba. Publicar. Oh, historias. ¿Por qué me salen historias de gente que no sigo? Uy, qué mala pinta tienen estos, ¿no? Buscamos personal. Yellow Jack. Mira, podemos pedir trabajo ahí. Camareros. Mucho influencer hay por aquí. Tequila la. Hubo café. Demasiada cosa. No entiendo. ¿Para qué vale todo eso? Aquí tenemos una notificación. ¿Qué es esto? Following.
Damn. William Wolf. Me suena a mí eso. Vale, ¿y esto qué es? Retacon. Nombre, Eddie. Hola. Tengo edad. ¿Por qué no me dejas? Ahí está. Ahí estaría. Ah, que es para ligar. Distracciones. Vale. Se nos hizo de noche. Mal momento para trabajar. A ver, déjame ver una cosa. ¿Dónde está mi casa? Estoy muy lejos de casa. Aquí al lado. Maravilloso. Ese parriteiro. Muy buenas noches, tío. ¿Qué tal? Vi que estabas en directo ahora, por la tarde. Por la noche, bueno. ¿Qué tal fue? Eddie está más perdido que un pulpo en un garaje. Está buscando su sitio en la ciudad. Aún estoy adaptándome. Estuve caminando. Mucho caminar. Viendo un poco la ciudad, orientándome. Y nada, adaptándome un poco. Antes de meterme así hasta el fondo, prefiero ir cogiendo soltura y metiéndome un poco en el personaje. Pero de momento, mucho caminar. Necesito sacarme el carné. Sí, robo un coche, sí, claro. Ahora mismo. No. Vamos a ir con calma. Las cosas bien hechas. Estuve buscando sitios para comprar de comer y de beber. En esta ciudad nueva no la conozco. Hicimos a un amigo. Conocimos a una persona que nos puede alimentar. Importante. Y ahora el siguiente paso va a ser sacarnos el carné de conducir y luego buscar trabajo. Y si nos llega el dinero, pues igual me compro un mini coche de esos
que vi por ahí por la ciudad se miran mucho. Debe de ser el más barato. Ahora vamos al apartamento. Es de noche y llevo todo el día caminando. Estoy cansado. A mi mierda de apartamento. Con lo que yo era. Volveré a serlo. ¿Dónde está la luna? Quiero una foto. Tan verde. ¡Corre! ¿Cómo harán esos pobres para aprender para correr? Yo no sé correr. Buen sitio para sacarnos una foto. Hola, ¿por qué no? Ah. ¿Por qué no? Vaya mierda. Yo antes tenía fotógrafos. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué miras? Soy una mierda. Y escucho voces en mi cabeza aún por encima. Será del trauma. Quedaría traumatizado. Nah. Saldremos de esta. Tener cuidado, que esta gente está muy loca. Y aquí te atropellan. No me gustaría morir atropellado por un pobre y su coche de pobre. ¡Ay! Yo por encima no sé correr. Y tengo un mensaje en mi cabeza que no sé quitar. ¡Ay! Señor. Hogar. Bueno. Lo único que pudimos rescatar de la bancarrota. Hogar, por llamarle de alguna forma a esta ratonera. Uy, no sé entrar. No sé entrar en mi casa. Ese coche antes era mío. Disfrútalo, hijo de puta. No sé correr. Estoy cansado, jefe. Solo quiero llegar a mi casa. Dale duro, perritero. Descansa, tío. Nah, no te rayes. De momento está siendo muy chill, muy tranquilo todo, porque quiero adaptarme bien a los controles y a todo antes de meterme en el salseo puro ahí. Porque si no, estoy viendo que la voy a acabar liando, entonces prefiero ir poco a poco. Sé que está siendo mucho más aburrido de lo que podría ser, pero bueno. A los que estáis por ahí, muchísimas gracias. Otra vez esas voces en mi cabeza.
Debería ir a un psicólogo. Sí, claro, al final esto es pa largo, Parry. Se supone que esto va a ser para disfrutarlo, poquito a poco. Bueno, sigo intrigado. No sé por qué no puedo entrar en mi casa. Buena mansión, sí señor. Venga, tío, descansa. Ah, ahora sí, claro. Era otra puerta. Y con la tontería ya se va a hacer de día. Toda la noche caminando. Ah, bueno, vale. Aquí estamos. Buen momento para ponernos a ver el móvil. Eh, eh, eh. Y así también aprovecho y veo las interacciones que hay. Sí, mira, miedo, enfadado. Guión. Y más, las de interacciones que ha hecho. Uy, tenemos un follower. ¡Qué nervios! Son las de caminar. Estas son las de saludar. Dar de brazos. Esto lo tenemos ahí bindeado. Dos. Para, hombre, para. Donde mecánico, mismo. Vida, empuje. Te mati. 20.000 puntazos. Mir. Uy, te tumbas, colega. Sentarse en el suelo. Pero a ver, no se sienta en el suelo. Solo pone las manos así chungas. Sentarse. Sentarse no se sienta. Sentarse son... Simplemente es apoyarse. Uy. Quedado aturdido. Tomar el sol. Tengo que ir viéndolos para saber qué tipo de animaciones hay. Y si no... Escribiendo, pipam, pipam.
Se va a romper, diciendo así. Sí, sí. Ya os digo, hoy es el primer día, estoy en plan toma de contacto, ¿eh? Tengo que ver todo el tipo de animaciones que hay y todo. Porque mi intención es hacerlo lo mejor posible. Hoy simplemente es para aprender cosillas. Ta, 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 ta. Ujú, ujú, ujú. Yo creo que a lo mejor... que- Yo creo que es más sencillo que todo esto. Mira, mira. Tiene que ser más sencillo en plan de que si lo pongo aquí, el chat, ya me tiene que salir, mira. Hacemos así y pongo, por ejemplo, T barra. No, no, así no va. Mm, Pues tiene que haber por aquí. A ver, buscar. No. Eh, a saber, yo puedo poner así, barra suelo, y si el pavo se tira. Sentarse en el suelo, ¿ves? Uy, amigo, ¿qué te pasa? Ah, vale, que se ha tumbado. Yo ahora cojo y hago así. No, no me deja. No sé el qué. No. Mm, ujú. Bueno, cada uno duerme como quiere, ¿vale? Viendo el móvil o siempre el móvil. Tres. Ujú. No, no, paso, paso, paso. Paso que la lío. Ah, claro. Cago en la leche. Me cago en la leche que me salí del server. Pasa nada, volvemos a entrar. Solo quería hacerme una foto, joder.
¿Y ahora por qué no me entra? Ya lo lié, ¿ves? Te toqué donde no tenía que tocar. Ahora, menos mal. Estaba cagado. Cargando. Vale, está cargando el server. Ay, qué putada. Bueno, pero ves, este tipo de cosas prefiero que me pasen así, estando en el apartamento tranquilito ahí de chill, con vosotros, que me pasen en medio de un roleo. Muchísimas gracias a todos los que estáis por ahí, chavales. Se agradece. Os agradezco que estéis por aquí, siendo mi primer día y haciendo lo que puedo. Y ahora no se escucha y no sé por qué. ¡Ah, carajo! Cargando, cargando. Entrando, entrando. Ahí estamos. Seguimos donde estábamos. Ahí en la espalda parece que se me ve una pistola, tío. Te lo juro que la policía me va a parar o algo pensando que es una pistola. Y no es ninguna pistola, yo no tengo nada. ¿No? No, no tengo nada. Como no sea el móvil. Mira cuánta comida tengo. Ah, tengo la licencia de conducir ya. Yo es que tengo una memoria de... Y lo hice, claro que lo hice. Tenemos licencia de conducir. Solo necesitamos el coche. Y el coche nos llega el dinero para comprarlo. Efectivamente, podemos comprarnos un coche. Bien, bien, bien. No somos tan pobres. Bueno, no soy tan pobre. Yo hablo con mis voces en la cabeza como si fuesen alguien. Lo que íbamos. Aquí tumbaditos en la cama. Estábamos de maravilla, descansando. Y quiero aprender más cosas. Necesito saber cómo se cambia la cámara. Cambiar la cámara, a ver que tengo por aquí los controles todos.
este es... La V. Pero entiendo que aquí que no lo hace por espacio, porque no da habitación, claro. Estoy loco, estoy loco. Vale. Pero aquí nos podemos tumbar tan cómodamente. ¿Cómo era? No me acuerdo. Tenemos en el... Ah, mira, perfecto. Así sí que me vale. Ahí está. Pobriño. Dejadlo. Pongo aquí. Eso es. Así se va a ver, ¿no? No se va a ver porque no da la cámara. Bueno, pues lo vemos desde atrás. Vamos a ver el móvil. Estoy seguro que hay notificaciones y cositas que ver. Instagram. Anda, este es nuestro colega Dan. No lo probé, pero lo voy a meter. Otra cosa que tenía que ver es lo de aumentar el zoom, aumentar el tamaño de las fuentes, porque se ve muy pequeño. Teniente Dan William. Trabaja en una hamburguesería. Rarete. ¿Por qué me salen historias de gente que no conozco? No entiendo cómo funciona esta aplicación. Cotilleos, cotilleos. Hay un hilo aquí ya. Lo que echaba de menos en la guerra. Una hamburguesa.
Otro pobre más. Pobre está. ¿Qué? Burger Shot abierto. Mmm. Hay embates y todo. ¿Dónde está? A uno. Lo encuentro. Hmm. Ya podían poner algo en la televisión, ¿eh? El silencio de este piso me está volviendo loco. Interesante perfil. Abogado. Siempre es bueno tener un abogado a mano. Notificaciones, notificaciones, ¿dónde están? ¿Cómo sé qué ha pasado aquí? ¿Conozco? Uf, mal rollo. Rarete. Abogadas. Abogado. Busca conocer gente. Bailes a domicilio. ¿Cómo? ¿Cómo? Rarete. Muy raro. No entiendo. Servicios. Ah, mira. Taxi. Bien, bien, bien. Sirve.
Un hueco. Oh. Voy a batir el récord. No pasamos de la primera tubería. Lamentable. ¿Así es como se divierten los pobres? Son las 7 de la tarde. Buena hora. Maldita sea. No toqué. Ahí no tocó. Maldito sea. Qué mentira, tío. Qué mentira de juego. Qué mentira. No, hombre, no. Ay, lo dejo. Lo dejo. Tenemos mail. Ah, hay que hacer una cuenta. Vargas. @ hotmail.com. Password. Login. Ay, no. Vale. Ahí está, tenemos mail. Y el Suica, de momento, lo vamos a dejar un tiempo porque ahora estamos con el tema del roleplay. No quiere decir que no vayamos a volver a jugar, pero sí que ahora mismo tengo que centrarme aquí en esto. Not playing. ¿Cómo? Pero sí, ¿de dónde sacamos? No hay música. Raro, rarete. Cartera. Ah, mira, nuestra tarjeta de crédito. Mapa, tiempo. 83 grados. Madre mía, pues sí que hace calor, ¿no? Calculadora, notas, garaje. Garajes.
Ah, vale, no tengo vehículos aún. Qué va, Israel. Ayer me puse con esto y había problemas en el servidor, que se estaba cayendo constantemente. Se me hizo tarde y ya no abrí. Descansé, dormí 10 horas. Qué bien me vino. Otro juego, no quiero juegos. Me distraen de mi objetivo. Mercado, comprar o vender artículos. Me sirve. Páginas amarillas, descargar. Trendy, yo descargo todo. Descargamos todo. Dark, ¿qué es esto? Esto se puede elegir una vez. Claro, claro. Es que es eso. Y hoy estoy más fresco, estamos aquí adaptándome a esto, porque al final soy nuevo en el roleplay, es la primera vez que hago roleplay así serio y estoy adaptándome un poco a todo. Voy a ir con mucha calma, despacito, despacito, que las cosas despacito salen mejor, siempre. Anda, hay fotógrafos profesionales. Ah, esto es para buscar trabajo. Maravilla. Viene bien. Lugo Café. Muchas gracias, Israel. Yo te agradezco que estés por ahí. Esto va a ser, si sale todo bien, va a ser divertido. Yo creo que va a salir bien porque le voy a poner ganas y lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Simon Freud. Abogado. Vale. Aquí tenemos una lista de tiendas y diferentes servicios. Me gusta. Páginas amarillas. Lawrence Abogados. Personal Yellow Jack. Pues igual me busco un trabajito de estos, ¿eh? En el sector de automoción ofrecemos carrocería, pintura, mecánica general, un taller. Pepe Uber. Interesante mientras no tenga coche. Burger Shot, este me gusta. Percy Food abierto. Vale. Por aquí podemos encontrar algún tipo de trabajo interesante. Pepe Uber. Esto de ser pobre es una mierda, chaval. No puedo más. Destornillador. Buscamos trabajadores. En el Badulaque de Mirror Park buscamos trabajadores con experiencia o con ganas de aprender. Interesante. Tendré que bajarme a los suburbios y coger un trabajo de pobre. Notificaciones, contacto con vídeos y más. Habrá que registrarse. Nombre. Eduardo. Eddie. Viva España. Nos encontramos aquí performando en su máxima expresión, moliendo café porque ¡viva España! Hay que aumentar la economía. ¡Hostia! Viva España. Nos encontramos aquí performando en su Viva máxima expresión, moliendo café porque ¡viva España! TikTok. Nos encontramos Viva aquí España. Solo hay dos. expresión, Viva moliendo España.
Igual me hago TikToker. Hola. ¿Cómo que estoy FK? Tranquilidad. No estoy FK. Vale, eso está. Pim pam. ¿Cómo salgo? Atrás. Me sirve. Cubrir. Solo hay 2 personas. Viva ¿Quién Nos España. encontramos aquí performando en su máxima expresión, moliendo café porque ¡viva España! Hay que... Hola. Bueno, pues nada. ¿Qué hora es? Son las 12 de la noche. Hola. ¿Cómo qué? Viva España. Cierra la aplicación que se queda ahí sonando, pero estamos locos o qué. En la galería. Podemos subir al Instagram. Otra foto. Vamos a subir fotos. Ta, ta, ra, ta, ta. Tengo que moverme y voy a ir a... No estoy FK, te relajas. Estamos aquí, estamos ready. Darme un segundo que voy a ir al baño y vengo ahora. De vuelta. Vamos a ver, ¿qué hora es? Son las 12 y pico eran, ¿no? Fue la 1 de la mañana. Habría que esperar a que se pase la noche y ir a por el coche. Quiero comprarme un coche ya. ¿Dónde está? Vamos a buscarlo antes de salir. Concesionario. Es el garaje central, imagino. No, es el lavado de coches. Taller. Taquetá. ¿Será esto? No, esto es el taxi. Buah, a saber, chaval, ¿dónde estará? Concesionario, aquí lo está.
que yo me cambié de casa. No vivo en el mismo sitio que antes. Bueno, me sirve. Salir del apartamento. Por fin vamos a dejar de andar. ¿Y ese señor ahí parado en medio de la carretera? Qué ilusión. Mi primer coche. Desde que soy pobre. Vamos subiendo. Cada día mejor. Saldremos de esta situación. Malditas voces de mi cabeza. Efectivamente. Tengo sed. ¡Ay! Hambre no. Bueno, hambre también. Grande esa voz de mi cabeza que me lo recordó. Me iba a marear. ¿Y este coche aquí en medio de la carretera? Pero la gente está muy loca. ¿Qué hace este coche aquí en medio de la carretera? Es una maravilla, ¿eh? Cobrar sin trabajar me está gustando. Podría vivir de las pagas. ¡Ay! Por un momento pensé que sabía correr, pero se ve que se me olvidó. Coño. ¿Qué hacía ese tío sacando fotos? Sigo pensando que en esta ciudad hay gente muy rara.
Va a ser pan comido esto. Volveré a ser rico. Joder, pensaba que estaba más cerca, ¿eh? No pasa nada, es nuestro último paseo. Luego ya tendremos coche. No sé si tendré dinero para gasolina, pero... imagino que vendrá con el depósito llano. No creo que sean tan estafadores. Entre que llego ya se hace de día. Uy. Que no hay salida. Me he equivocado. Bueno, saltemos por aquí. No creo que me vaya a hacer daño, ¿no? Uy. Vale, hop. Uy, se escucha tormenta, ¿eh? Y va a llover. Oh, qué recuerdos. Cuando era yo el que construía los edificios. Ay, ma. Esto parecía que estaba más cerca, ¿eh? Ya no puede faltar mucho. Creo que ya llegamos. Eso espero. Eso es arriesgado, ¿eh? Es buen sitio para vivir. Una bici, sin rueda. Ay, que no era aquí aún. No he llegado. Y no puedo gastar dinero en un taxi, si no, no me llega para comprar el coche.
Y ya tenemos sed otra vez. Bueno, se hizo de día por lo menos. Dios, qué mal huele este barrio. Hay atasco ahí adelante. Encontramos ya llegamos al concesionario. Ahí enfrente. Por eso está todo este atasco aquí, claro. Señorita, mire el atasco que está armando. Mira por dónde vas. No, la señorita esa no se mueve. La van a atropellar, verás. Vaya atasco tenía montado. Ahí hay tiros. Tengo miedo. Estoy en un barrio peligroso. Están disparando. Hola. ¿Puedes saber dónde estoy? ¿Qué clase de barrio es este? Bueno, conmigo no va. Voy a comprar un coche. Trabajar. Trabajar es de pobres. $180.000. Pero esta gente está loquísima. Hola. ¿Y esto? $238. ¿Pero qué es esto? Ni me lo enseñan ya. Claro, esto me lo habrían enseñado antes. Cuando era rico. Me habrían sacado 5 como este. Ahora soy pobre y solo me enseñan lo peor. Qué bonito. ¿6.000? ¡Ah! Casi me llega para esta chatarra. ¡Oh! ¡Una motico! Pues me compraría una motito, ¿eh? No me llega el dinero. No hay forma de pedir un préstamo en este juego. En esta ciudad. Perdón. Las voces de mi cabeza me confunden.
Ah, pero hay 40.000 tipos de coches y de motos. Esto es una pasada. Moto, mira. Claro, pero es que ¿a dónde voy yo con esto? Por favor. Tengo fuera la Vespa. Ah, me niego. Ah, las bicicletas son baratas. Podría moverme con estilo. ¿Ves? Y esto no tiene motor. Hay que pedalear. De pobres. Compactos. Un compacto. Si me viese mi madre. Madre mía. Madre mía. Un cascarillo de estos. Tengo que comprar un cascarillo de estos. ¿En serio? Qué vergüenza. Cosa más fea. En negro para que no se vea. Cosa más fea, Dios. Lo más feo que hay en el mundo. Y aún por encima de 2 plazas. Preferiré la moto, ¿eh? Es que cómo suena, Dios mío. Esto es una moto de 50. ¿Puede haber algo más penoso que esto? Bueno, por encima si te caes te haces daño. Es vomitivo. Nada, me quedo con este. Y con el color... Casi me gusta más este que ponen de serie. El de serie. Gris de serie. No me queda más remedio. Qué patético. Menuda vida de mierda. Y ahora a romperlo. Verás. Yo antes tenía chofer. Yo no sé cómo va esto. Uy, que patina y todo. ¿Por qué están pegando tiros ahí al lado? No entiendo nada. Llevo media hora pegando tiros ahí. Aquí tenemos guantera y esas cosas, vale. Algo de comida o que yo sea. Señoras y señores. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Silencio, por favor. No quiero radio. Bueno. Me viene con el depósito lleno, por lo menos. Mira tú. Tengo que aprender a conducir. O contratar a un chofer. Que no tengo dinero. Y pobre. Vamos a ver. ¿No se pone en verde o qué? Mira, la chica de la bicicleta dejó la bicicleta ahí. Rarito. Sospechoso. ¿Qué le pasaría?
Señor, que le han visto. Se ha saltado el semáforo ese tío, ¿eh? ¿O fui yo? No lo sé. No sé conducir. Sí, con esta rueda. Como somos ricos y podemos cambiar los neumáticos. No lo vio nadie. Lanchas. Aquí compré yo mi yate, mi primer yate. Uy, estaba en rojo. ¿Dónde está el garaje para guardar el coche? Siguiente pregunta. ¿Esto? Sí, vale. Márcamelo, por favor, GPS. Uy, que está en verde. Perdonen. Uy, estaba en rojo. Va a haberse matado. Frena, loco. Aquí nadie respeta los semáforos, ¿no? Los cruces hay que ver siempre. Tengo miedo. Vale. Pues ya ahora, por ejemplo, vengo aquí. Sí. Ahí estaría. Vehículo estacionado. ¡Hostia! ¿Y eso? ¿Por qué llevaba casco? ¿Qué hacías conduciendo con casco, loco? Vaya tarao. Estoy loquísimo. ¿Nos queda comida? Sí, el gran menú del Burger Shot. Con su refresquito, con sus patatitas y un café. Madre mía. Sitio maravilloso. Gran descubrimiento. Mucho más barato que la estafa del Badulaque ese. Vale. Y ahora vendría aquí, por ejemplo, para sacar el coche, ¿no? Efectivamente. Vale, Will, yo también voy a cortar. Hoy voy a cortar pronto, ¿eh? Porque hoy fue día de adaptación. Adaptación. De hecho, podría desconectarme ya aquí para que mañana tener el coche nada más. Nada más entrar. Podría ser un buen sitio. En el Badulaque son unos estafadores, Xdev. Son unos estafadores. El menú del Burger Shot es el mejor. Mira qué porte tiene. Está bien, chavales. Lo pasa, a ver, me está gustando mucho. De momento hoy no hicimos prácticamente nada, no interactuamos casi con nadie, quitando en el Burger Shot.
y poco más. Pero bueno, es que ya os digo, son muchísimos controles, muchísimas cosas que hay que tener controladas para cuando venga un buen rol, pues saber qué hacer y no estar perdido. Eso es Dev. Pero son muchas cosas, ¿eh? Y sobre todo, al ser nuevo de todo... A ver, podría ir más a saco y meterme más en temas de rol más serio y más profundos, sí, pero corro el riesgo de liarla y no quiero. Quiero hacer las cosas bien. Prefiero pasar desapercibido de momento y ya irán surgiendo cosillas. Sí, yo al final lo que creo que pillaré pues será un trabajo, pues no lo sé aún muy bien, tengo que decidirlo, de alguna de las ofertas que hay, porque hay ofertas en alguna tienda, camarero y tal. Entonces no sé si pillar algún trabajillo de camarero, ahora de primeras, para ir ganando 4 durillos. Y luego ya saldremos de eso y ya nos buscaremos la forma de ganar más dinero. El objetivo es volver a ser rico. Y ya sabemos todos que trabajando no se hace uno rico. Así que tocará hacer cosas. Ya sean legales o ilegales. Punto. Pero volveremos a lo que un día fuimos. Pues os lo he dicho, chavales. Nada, espero que lo hayáis pasado bien. Hoy iba a ser así un día rarillo, porque fue mucho de eso, de andar, de ver ciudad, de conocer, de adaptarme a los controles y tal y cual. Ya mañana será un poquito más intenso y así todos los días, pues mejorando. Todos los días iremos metiendo un poquito más de caña. Sí, es Dev. La clave es esa. La clave es pasarlo bien, disfrutarlo y conocer gente, claro, obviamente. Nada, los que estáis por ahí, que no creo que seáis muchos, espero que haya sido un poco llevadero. Y nada, os prometo que será mejor, que se vendrán cosillas más guapas. Hoy no hicimos directo en TikTok, solo hicimos directo en Twitch, en YouTube y en Kiki, en X. Ya el próximo día igual me animo a hacer directo también en TikTok. Lo que pasa es que hoy no quería porque al final es otro chat más y no iba a ser un directo muy llamativo. Entonces preferí hacer solo aquí en Twitch. Muchísimas gracias por las suscripciones que vinieron hoy, Pablezas y Félix. Muchísimas gracias por los follows que cayeron por ahí, tanto en YouTube como en Twitch. Y nada, mañana a eso de las 11, 11 y cuarto, 11 y media, cuando llegue de trabajar, me vuelvo a conectar como hoy, directo. Llego y me conecto directamente. Y ya el objetivo pues ese será empezar a trabajar, buscar un trabajillo, empezar a interactuar ya con la gente. Y ahora ya por lo menos los controles ya los tengo un poquito más cogidos. Ir mejorando. Así que nada, muchísimas gracias, chavales. Se os quiere. Hasta mañana.